Sí. ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno. Qué lástima que no esté David, porque él siempre me invita como a esta charla y me pone en un compromiso porque, no un aprieto más bien, porque a mí no me gusta repetir las charlas, o sea, no me gusta como repetir las clases. Y entonces me quedé como pensando en no hacer lo mismo, sino más bien como hacer un contenido más dirigido al tema de la luz. Porque en las clases pasadas, es posible que alguno ya le haya escuchado esta charla, pues era más explicar de dónde salía Ronchamp. Entonces, lo que hice fue como, yo digo que es un Ronchamp reloaded, pues como recargado, porque trae además otro componente que es la Tourette. Y me centré sobre todo en temas de luz. Entonces voy a mostrar, yo creo que muy rápidamente, como las imágenes, porque me salió mucho material, me salió como para dos charlas, pero intentaré darlo en una sola y más bien aprovechar al final para hacer preguntas y que conversemos. Bueno, les presento a Ronchamp para los que no hayan tenido ocasión de verlo, pues y sobre todo los chicos de segundo que seguramente no han tenido mucho contacto con la arquitectura. Es una iglesia que está ubicada como en el sur oriente de Francia. Eh, Voy a explicar esto de dónde sale. Pues es un edificio un tanto extraño, se hace en 1950. Cuando Le Corbusier lo hizo, pues mucha gente se le fue encima porque Le Corbusier era como el abanderado de la modernidad y de repente hace esto que es escultórico y algunos lo tildaron de barroco, de extravagante. En términos de la luz, hay muchos aforismos, muchas frases que ha soltado el propio Le Corbusier en torno a la luz. Una definición que él dijo acerca de la arquitectura es la siguiente. La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz. La luz y las sombras revelan estas formas. Cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela. Yo diría que es la luz solar, pues él no hace alusión estrictamente como al sol en este momento, pero se sobreentiende que es la luz solar. Leo otro par de aforismos. La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma. Y la luz es para mí la base fundamental de la arquitectura. Yo compongo con la luz, diría Le Corbusier. Bueno, cuando le hicieron el encargo, pues él estaba un poco peleado con los sacerdotes porque 2 años antes le habían quitado un encargo, pero para este al final pues le dieron como la libertad. Me dio un sacerdote amigo de él quien le dijo que iba a tener total libertad. Y entonces el encargo era muy sencillo, el programa. Se trata de un sitio de peregrinación para alabar a la Virgen María. Ese sitio está encima de una colina que se llama Bourlemont en Ronchamp y es un sitio tradicional donde hay 2 peregrinaciones en el año. Ese sitio había sido bombardeado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos una fotografía en la parte de abajo. ¿Ven mi cursor? Sí. Sí, sí se Bueno, ve. aquí se ve que la iglesia tiene las torres derruidas y esta otra iglesia era anterior a esta de abajo y esta se había quemado en un incendio en el siglo XVIII, XIX. Fíjense que aquí hay mucha gente. Entonces, de esas 2 catástrofes, de esas 2 iglesias, sobrevivió esta escultura en madera que mide 1,20 de la Virgen María. Milagrosamente sobrevivió al incendio y al bombardeo y le pidieron a Le Corbusier que por favor le dedicara un sitio especial a esta Virgen. Le decían que ojalá pudiera recoger el agua lluvia en la montaña porque no había manera de llevar agua en una cisterna que la recogiera. Le pidieron 3 pequeñas capillas de oración. Le dijeron que ojalá hubiese un altar interior y otro exterior porque hay una procesión y le dijeron también que en ocasiones se reunían hasta 10.000 personas, que son muchas, pues 10.000 personas pueden llenar casi un estadio. Entonces, él con esto partió y sobre todo partió como del lugar. Entonces,
el 4 de junio él hizo la segunda visita al lugar en 1950 y escribe lo siguiente: junio 1950, sobre la colina, yo me ocupo durante 3 horas de tomar conocimiento del terreno y de los horizontes, con el fin de empaparme del lugar. Esta frase es bien diciente porque el, claro, uno se preguntarán ustedes, chicos, pues, ¿cuál es la primera actitud de un arquitecto frente a un lugar? Pues, ¿qué hace? Además, en una colina donde ya se tumbaron las iglesias porque fueron derruidas, ¿qué hace uno? ¿Cuál es el lugar? Porque siempre se habla como del lugar. Entonces, el arquitecto dice, tiene tomar 3 horas conocimiento del terreno y de los horizontes. ¿Y cómo hace uno para saber cuáles son los horizontes? Pues con una brújula o mirando el sol, mirando por dónde sale y por dónde se oculta, el oriente, el naciente y el poniente, eh, para percatarse como una adelante, una atrás, derecha e izquierda, con el fin de empaparme del lugar. Eso es muy importante, o sea, hay que pregnarse del sitio, hay que empaparse del lugar. Y entonces prosigue. La idea nace en la mente, vaga, divaga y busca. Sobre la colina yo he dibujado cuidadosamente los 4 horizontes. Vuelve a reiterar lo de los 4 horizontes. Al este, los valles de Alsacia. Alsacia está hacia Alemania. Al sur, los últimos contrafuertes que dejan un pequeño valle. Al oeste, la planicie del Saona, y al norte, un valle y un pueblo. Oeste para nosotros es occidente y el este es el oriente o el naciente. Esos dibujos que él relata, pues que estuvo haciendo durante 3 horas, se perdieron. Tengo que decir también que esto hace parte de mi investigación de la tesis doctoral y que en la búsqueda, pues esos dibujos efectivamente estaban extraviados, pero podríamos casi que reconstruir ese episodio de esas 3 horas parado en la cima de la colina, reviviendo un episodio que sucedió 2 años antes de Ronchamp. Un amigo le había dicho, ¿por qué no hacemos una gruta religiosa para María Magdalena cerca de Marsella, en estos montes, en un terreno que era grandísimo, bellísimo además? Y en esas montañas, Le Corbusier prefiguró un proyecto que se llamaba la Zambon, donde hacía como esta sección, era una gruta subterránea con iluminaciones, imagínense ustedes como si fuera un Zipaquirá, pero hecho en Francia, una catedral de Zipaquirá, y estos son los dibujos que hizo en ese lugar, y aquí hay 4, el 2 de junio del 48, estamos hablando 2 años antes de Ronchamp, y entonces pone el norte, el sur, el este y el oeste, y dibuja las montañas, dibuja el mar, dibuja otras colinas, un poco para darnos cuenta de la actitud del arquitecto como frente al lugar. Esta foto corresponde a Le Corbusier en la Zambon, justamente en junio del 48. Tiene un lente, bueno, gran angular, tiene una cámara fotográfica que está divisando esos horizontes, empapándose del lugar, y como ven, tiene un cuaderno en su mano con un lápiz. Está tomando nota del lugar. Pero esta actitud del observador, pues de quien mira los horizontes, también en este lugar donde seguramente no tiene una brújula, pero mira el sol, por dónde sale, por dónde se oculta, ha tenido como suficiente tiempo para detectar cuál es el naciente, el poniente, el norte y el sur. Es una actitud de un arquitecto que se empapa del lugar. Puesto que esos dibujos de Ronchamp no están, vamos a intentar imaginar o recrear en nuestras mentes cómo puede ser ese lugar. Estas son fotografías que yo tomé desde el lugar. Entonces vamos a ir relatando cómo es ese lugar de Ronchamp. Aquí está mirando hacia el naciente, hacia el oriente. Esas son la región de Alsacia, en Alemania. Y como vemos, hay unos tendidos montículos, casi que una llanura. Pues la visión se extiende, no hay nada que la detenga y se va hasta el infinito. Vamos a ir girando hacia la derecha, ahora miramos hacia el sur. Esta es la planicie del Saona y también la visión se extiende infinitamente.
Es una visión vasta, inconmensurable. Aquí es una fotografía aérea, pero estamos mirando hacia el occidente y detrás de esto, que ya reconocemos que es Ronchamp, hay unos árboles. Está la montaña, pero digamos que la montaña la coronan unos árboles, con lo cual la visión hacia ese costado está un poco más restringida, está más cortada. Vamos a seguir hacia el norte y ahí llegan como los últimos montículos de una cadena montañosa que se llama los Vosgos y la visión también queda comprendida. Entonces, si repasamos, si hacemos como ese paneo nuevamente de la visión, recordemos que hacia el naciente la visión se extiende, hacia el sur también, y en cambio de los costados occidente y norte, pues la visión es muy restringida. Es como si nos pusieran algo delante de los ojos muy cercano. ¿Cuál puede ser la respuesta a ese lugar? Le Corbusier hizo ese día lo que era la planta casi definitiva de la capilla de Ronchamp. Repasemos un poquito qué hay en ese dibujo. Hay un diagrama de orientaciones, naciente, poniente, norte y sur. Hay unas flechas que indican un recorrido y hace básicamente 4 líneas. Una línea que es curva hacia el sur, otra línea curva hacia el naciente, oriente, y en cambio hace 2 líneas rectas hacia el poniente y el norte. Fíjense que concuerda con cierta situación del lugar. Entonces, digamos que él hace las curvas para los costados en los cuales la visión es más vasta, más inconmensurable, donde la visión se extiende, mientras que para los costados en los cuales la visión es restringida, porque hay accidentes, árboles o montañas, él se cierra, hace unas líneas rectas. Y esto tiene que ver con algo que él venía trabajando. Esto parece como muy espontáneo, y de hecho él diría que era un nacimiento espontáneo, pero lo venía trabajando desde hacía varios años. Pero tiene que ver con acoger el paisaje distante. Es como si en este momento yo los estuviera recibiendo a ustedes y con este gesto de abrir los brazos, con esta concavidad que hago, les estoy dando la bienvenida. El edificio es moldeado de alguna manera por las impresiones del lugar. El lugar lo va tallando, lo va afectando. Bueno, hay más datos en el dibujo, las flechas que indican un recorrido, una entrada, ya se ve un altar interior, un altar exterior, se ve que por aquí parece que continúa como el recorrido, parece que continúa por acá, hay unas líneas que dan a entender que hay como una especie de flujo de circulación, que ahorita veremos. Bueno, eso que parecía tan espontáneo, realmente Le Corbusier lo iba madurando a través de un ejercicio alterno que era el de la pintura. Una vez le preguntaron, maestro, ¿cuál es la clave de su creación artística? Y él respondió, la pintura. Si alguien quiere saber eh, qué hay detrás de la arquitectura, tiene que revisar la pintura y la escultura. Y él venía trabajando desde hacía alrededor de 10 años un concepto que él llamaba fenómeno de acústica visual. Es un nombre muy raro porque fenómeno es una cosa rara, es anormal, acústica de los oídos y visual de los ojos. O sea, está trastocando los sentidos, sí, las percepciones. Lo vemos en su taller de su casa. Él solía pintar por las mañanas, rigurosamente por las mañanas, por la tarde se iba a la oficina. Y aquí lo vemos con una escultura. Es muy bonita esta foto porque él parece estar hablando a la escultura y la escultura puede que le esté diciendo cosas. Esa escultura, como ustedes ven en esta primera de la izquierda, hay una forma antropomórfica, que hay una cabeza humana. Se le alcanza a ver el ojo, la nariz, la boca no la tiene, pero la boca se desprendió, es esto grande, y la oreja es esto otro que también se le desprendió. Esta figura dibujada pasa después a esta acuarela más grande y luego a esta escultura donde ya las formas son mucho más exageradas, digamos que se ve la oreja y se ve la boca, y esas concavidades, esto es una ilustración que él hace en uno de sus libros, que es una máquina de guerra, que hay un señor sentado
con esos audífonos puestos en las orejas, porque esas máquinas de guerra dirigen estos tímpanos a diferentes partes del firmamento para captar el movimiento de las tropas, los aviones. Y aquí él dibuja una mujer cuya oreja es tan grande casi como la cabeza, pero esa oreja es como otra cabeza, y esa cabeza parece que esta es la boca. Es una oreja que habla, por decirlo de alguna manera. Es un juego en las asociaciones y en las metáforas como de los sentidos. Él está jugando con esas concavidades y de hecho lo hace también en varios de sus proyectos. Esto es un proyecto que hace para Argel en el año 32, donde hace unos edificios muy largos de vivienda y son como unas cintas que se encorvan y que van dirigidas a determinados puntos del firmamento, del paisaje. Fíjense que las concavidades van hacia afuera, con lo cual el edificio se pone en estrecha relación con ese espacio que lo envuelve. Y eso es lo que él llamaba las formas acústicas. Vamos a ver cómo esa cosa que es un tanto metafórica también se vuelve un juego. Esta es una pintura de 1942, un bodegón donde se alcanza a ver una botella, una taza, hay distintas cosas. Y aquí hay una taza con una oreja, que parece una oreja humana también. Vamos a empezar a jugar con ellas, vamos a concentrarnos, vamos a empezar a rotarla y de repente vamos a cotejarla con la planta definitiva de Ronchamp y vamos a constatar que esa silueta de esa oreja es prácticamente como la curva que hacen las capillas de oración. Aquí hay una capilla, aquí hay la otra, pues ya estamos como anticipándonos al plano definitivo, pero también constatando cómo de alguna manera el edificio está envuelto en esa metáfora de la audición y del habla también. Vamos a devolvernos un poquito como al origen del proyecto. Bueno, realmente son 3 años hasta que se construye y se hace ese plano definitivo. Y vamos a mirar el hilo conductor del proyecto. Cuando uno está estudiando un proyecto es bueno como ir a los bocetos porque ahí están las ideas latentes. Entonces, de este boceto pasa a este otro, ya aparece la palabra procesión, una flecha que indica el recorrido, ya aparece la entrada, aparece como una nueva concavidad, fíjense que aquí no estaba, y ya esta especie como de apéndice ya da a entender de que ya hay una de las 3 capillas de oración. Unas líneas punteadas, por aquí sigue el recorrido, y por aquí parece ser que hay como una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se va a dar después acá. Acá la gente se arremolinaría, nada mejor dicho que eso. O sea, viene por acá y hace como esta especie de circuito, pensando en la procesión. Esto es uno de los primeros bocetos que hace Le Corbusier. Los hacía generalmente en una libretica que cabía en el bolsillo. Yo digo a los estudiantes que los arquitectos son como los médicos de antes, que andaban con un botiquín de emergencia para poder dar primeros auxilios a los que lo requirieran. Nosotros deberíamos de andar con unas libretas de tal manera que algo que nos motive podamos como dibujarlo al instante. Él pensaba a través de esos dibujos y mantenía estas libretas que son del tamaño de un bolsillo donde se ve el primer escorzo de Ronchamp y la primera, bueno, es como cotejar. El escorzo es una vista poquito girada, donde se ven 2 caras y donde se ve una de las plantas. En esta planta podemos ver que hay como cierta lucha. Pues si recordamos la planta anterior, este ya había aparecido. Este es uno de los altares y aquí se está batallando. Se está peleando porque parece ser que traza esta curva primero, pero después la gira, hace la oreja, el lóbulo de la oreja. Después hace como un mirror y hace la tercera capilla. Y ya indica que por aquí hay un acceso. Ya parece que resolvió aquí las 3 capillas de oración. Y otro asunto que le está como atormentando es cómo solucionar esta esquina. Entre tanto, él va prefigurando cómo se ve el edificio. Y lo mira desde este flanco, desde este lado, que es el costado, este es el naciente, y este es el sur, este es el costado sur oriental.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Nos vamos a quedar aquí de repente en este escorzo y vamos a preguntarnos de dónde sale o qué es lo que nos está diciendo. Primero que todo, hay como una especie de gorro grande que cubre casi todo, pues está manchado, parece ser oscuro. Luego hay una endija que corresponde a esa entrada que estaba marcando antes. Mírenla aquí. Y luego esta otra pared, que es la pared del sur, está llena de agujeritos. Fíjense que tiene como unas bolitas, son agujeros y está manchada con unos trazos que van de un lado para el otro. Parece ser que esto tiene sombra y esto tiene más luz, parece ser. Y hay algo que se ha crecido, que puede ser esta capilla de oración, que simula o parece ser una torre, porque es más vertical con una cruz en la parte de arriba. Vamos a seguir. Bueno, en cuanto a la torre, Le Corbusier sostenía que estuvo muy inspirada en algo que él pudo constatar en un viaje. Como ustedes saben, Le Corbusier no pasó por ninguna escuela de arquitectura, sino que se educó como tallador de relojes en una escuela de artes, de bellas artes, en su pueblo, la Chaux-de-Fonds, y su formación fue más a través de los viajes. Cuando él tenía 24 años, cogió las maletas y se fue un año de viaje por Europa, sobre todo por Oriente, y llegó y visitó muchos monumentos, mucha arquitectura, y él dice que un episodio que lo marcó mucho fue una visita a la villa de Adriano en Tivoli, cerca de Roma. Adriano era el emperador que se mudó de la capital romana, se fue a Tivoli, a un pueblito que está ahí al lado, y fundó su casa y su imperio desde ahí. Esa residencia del emperador había una gruta que a él le llamó mucho la atención. Este es como una perspectiva interior, este es el volumen que tendría esta torre, y esta es una perspectiva exterior donde él pone la luz en el fondo de la caverna. Y aquí pone un trono de misterio. En ese nicho hay un trono de misterio. ¿No está avanzando? Ah, bueno, ahora sí. Resulta que este es esa torre de Ronchamp construida donde se ve esa luz que desciende desde arriba y viene bajando hasta el altar. Y esta, la parte de arriba, que es como el pináculo de la torre que recibe esa luz y la conduce hacia abajo. Bueno, ya cotejamos el boceto con el edificio construido y ya nos damos cuenta de que 3 años después la idea se mantiene, algunos rasgos han variado mínimamente, pero ha sido como si lo hubiese entrevisto casi milagrosamente. Pero bueno, eso es lo que él sostenía, que era un nacimiento espontáneo, pero realmente lo estaba investigando a través de la pintura. Y aquí lo que se ve, lo que sorprende es como la caperuza, el gorro de este edificio, que es pesado, gris, grande, unos aleros prominentes, luego tiene un basamento blanco, se ve la torre, se ve que en efecto él ya estaba prefigurando una cara con sombra, que es esta, y unos agujeritos. O sea, realmente desde esa primera impresión, desde ese primer dibujo hasta la construcción, realmente casi nada ha cambiado. El tiempo son como 3 años entre que hace el dibujo y que se construye. Le Corbusier decía que para la cubierta se había inspirado en una concha de mar, en una concha de cangrejo que había recogido en Estados Unidos, en Long Island, caminando por la playa porque estaba muy dado siempre a recoger objetos que le llamaba la atención. La puso sobre su mesa de dibujo y la estuvo mirando hasta que le inspiró para Ronchamp. Mírenla aquí, pero hay otros elementos que inspiran o que uno podría decir que se refiere como a esa mole oscura levantada en la parte superior. Los templos más primitivos, los dolmen, son como esas piedras levantadas del suelo y ofrecidas hacia el cielo. Las primeras construcciones religiosas consisten en eso, algo que el hombre primitivo levanta, vence un principio de la gravedad para ofrecerlo a una deidad que está arriba.
Entonces, de alguna manera tiene esa connotación también de ofrecimiento hacia el cielo. Volvámonos al proceso. Miremos, vamos cotejando lo uno con lo otro. Después de esta planta sigue esta otra, donde ya hay muy poquitos trazos repasados. O sea, miren cómo ya limpió, ya no se batalla con la segunda entrada o con la salida, ya está mucho más limpio. Aparecen estas líneas del muro sur, pero aún parece que no resuelve esta punta, que tira y estira y repasa y repasa. Uno casi que podía entrever cómo lo hizo. Primero trazó esta línea más exterior, después hizo esta otra, pero parece que le quedaba este espacio que le estorbaba, que no le servía para nada, porque ¿qué hace uno ahí? Entonces fue como depurando la curva, llevándola más hacia adentro, cada vez más, repasando, repasando hasta que le encontró el punto. Entre este dibujo de la derecha y este de la izquierda ha pasado una semana y la planta es casi la definitiva, la que se construye. En estas dos plantas hay cuestiones que se mantienen, las curvaturas hacia el naciente y hacia el sur, y aquí aparecen unas convexidades que lo que hacen es como confirmar que él no le interesa acoger ni recibir esos costados que son el occidente y el norte. Más bien, haces esas concavidades que hablamos antes hacia los lados más vastos y más distantes. Pero sorprende una cosa, hay algo que se mantiene y es este muro. Este muro, que es donde se tocan las dos curvas, es como si lo estira. ¿Por qué no lo corta aquí? ¿Por qué no lo corta ahí? Es más barato, se ahorra un montón de material. ¿Por qué lo avanza? Podría ser una pregunta. Resulta que esto funciona como si fuera un elemento bisector. Pues él lo prolonga porque esa prolongación sirve para dividir. Resulta que cuando el sol nace por acá, por el oriente, siempre nace por el oriente, toda esta cara está iluminada, mientras que esta del sur está en sombra. El sol se va moviendo por este lado. Recuerden que estamos en el hemisferio norte, en Francia, y que el sol viene primordialmente del sur. Entonces, hay un momento en la mañana, por acá, como a la mitad de la mañana, en que el sol está alineado con esta línea y se iluminan brevemente estas dos caras. Pero cuando pasa, digamos, esta línea, la que se ilumina es esta y la que queda en la oscuridad es esta. Miren dos fotos tomadas el mismo día a distinta hora. Esta foto es por la mañana y esta es al mediodía. O sea que ese muro lo que hace es las veces de bisector, de divisor. Entonces, esa cara predominante es como, yo no sé si han leído El Vizconde de Mediado de Ítalo Calvino, que es una figura que tiene mitad de rostro como oculta y ha sufrido un accidente y la otra está perfecta. Pues aquí casi que ese rostro predominante siempre de mediado, siempre está partido en dos. Una cara en la oscuridad y otra cara en la luz. Vamos a darle la vuelta y descubrimos que esta figura es más redonda, ya como que se ha inflado, y es contraria, digamos, a esa que habíamos reconocido antes. En esta de la izquierda predominan los aleros, la cubierta se expande, hay oquedades, hay donde guarecerse de la lluvia, hay esas concavidades, el edificio nos acoge. Mientras que aquí la cubierta desapareció. Ya no hay rastros de cubierta, todo parece hinchado, no hay donde guarecernos de la lluvia, todo parece como más robusto. Son como dos figuras diametralmente opuestas. Yo estoy seguro que si ahora corriéramos a decirle a nuestras mamás o a nuestros hermanitos si estos dos imágenes son del mismo edificio, seguramente dirían que no, porque son dos entes opuestos, son distintos. El uno robusto, hinchado, el otro acogedor, cóncavo.
Y esto tiene que ver con un concepto que manejaba Le Corbusier, que era como la presencia de los opuestos. Este dibujo que está ahí es de Apolo y Medusa, que son figuras mitológicas griegas. Fíjense que es un hombre y una mujer. El hombre tiene el rostro agresivo, mostrando los dientes. Parece que ella le ha prestado los cabellos, porque tiene los cabellos de serpiente. Seguramente ustedes por esta serie de películas que se llaman, ¿cómo es que se llaman? Ahora no la recuerdo, pero son de mitología griega. La medusa es aquella figura que tiene la cabellera con serpientes, que cuando mira a alguien lo petrifica y lo vuelve ciego. ¿Se acuerdan, Ana? O alguien que me ayude. Hay una Claro, serie. la medusa es pues esa mujer con que Sí, te vuelve piedra con la mirada. eso. Pero hay una serie de películas muy Ah, no, yo recientes. lo conozco de mitología griega. Pero bueno, hay unas películas comerciales que seguramente los chicos han visto. Y ella, en cambio, tiene como los rayos de él, que son como los rayos del sol. Entonces, esos dos forman uno. Vamos a mirar ahora un poquito cómo es esa superficie de ese revestimiento. Es muy, muy poroso, es muy abrasivo, se llama revoque gunitado. Consiste en coger una especie de brocha con cemento y agua, se hace una pasta y con la brocha se suelta y se va rociando la superficie, con lo cual no es una superficie lisa, tersa, sino que es muy rugosa. Y entre más rugosa, tanto mejor. ¿Por qué lo quiere tan rugoso? ¿Por qué no le pasa una llana y la vuelve más tersa? ¿Y por qué esa insistencia como en que eso tenga una textura? Como eso parece un papel de lija, parece abrasivo incluso. Fíjense la fotografía de la izquierda. Tiene que ver con un efecto de luz. Esta fotografía la publica Le Corbusier en Hacia una arquitectura y está hablando del Partenón de Fidias. Fidias era un escultor y habla acerca de que los antiguos griegos, algunos decían que las formas de las columnas se parecían a las de algunos árboles que había por el sector. Y decía Le Corbusier, eso es pura mentira, eso no es por eso. O sea, estas columnas no tienen nada que ver con la forma natural. Fíjense que tiene unas acanaladuras, tiene como unas incisiones, y esas incisiones tienen profundidades y salientes. Y fíjense que esta columna cilíndrica en uno de los costados es muy iluminada, y en ese costado iluminado hay unas lineecitas de sombra que corresponden a unos canales, y luego en la medida en que se va como girando la mirada, envolviendo la columna, esas canales van siendo cada vez más oscuras hasta volverse en algo muy oscuro. O sea, la forma de la columna lo que denota es eso que lo envuelve, la luz. Casi que hace material aquello que es inmaterial para nosotros. Nosotros pensamos la luz como casi como el aire, como una cosa vaporosa, etérea, como el aire que respiramos, ¿no? Y no le damos el volumen, no pensamos que eso tiene una corporeidad. Y aquí los griegos nos están diciendo que hay algo que envuelve ese volumen y lo hace invisible a partir de ese truco de rayar, de hacer incisiones para que lo envuelve sea notorio. Si esto fuera liso, no sería tan dramático esa transición. Entonces, de alguna manera, Le Corbusier, a través de esas rugosidades, lo que nos está diciendo, fíjense que aquí en la sombra hay puntitos iluminados y aquí en la luz hay otros más oscuros, nos está dando cuenta de que hay algo que envuelve la superficie, que es esa luz que queda de alguna manera atrapada o queda prendada de esa superficie. Bueno, vamos a entrar a la iglesia. Este es el muro sur, el que nos recibe, la puerta ceremoniosa. Es una puerta pivotante, pivota en el eje central y podemos entrar por derecha o por izquierda. ¿Qué habrá por dentro?
Aquí está la puerta. Aquí vemos las 3 capillas de oración. Este es el muro sur. Aquí hay un altar, el altar interior, el altar exterior, unas cuantas bancas. Fíjense que esto se va abriendo un poco como si fuera un cañón en tronco piramidal. Estas líneas no son paralelas, se van abriendo. Y vamos a revisar primero como unos de estas sacristías, estos digamos, los sitios de oración, los pequeños sitios de oración, 3. Y luego vamos a ver, vamos a mirar hacia acá. Por aquí algo que está punteado, que todavía no sabemos qué es. Por aquí hay una salida hacia el exterior. Y luego vamos a ver qué pasa con este muro sur, que parece que tiene como digo yo, bueno, lo adelanto ya, son unos alvéolos. Unos alvéolos que ya veremos enseguida. Vamos a mirar esto que ahí es como el asunto más dramático de componer con luz. Y estas ya son frases referidas a Roncham. La clave es la luz. La luz desvela las formas y estas formas tienen un poder emocional por el juego de proporciones, por el juego de efectos inesperados. Inesperados, o sea, nos puede sorprender. La luz nos puede sorprender. La clave está en la luz, diría Le Corbusier, refiriéndose a la capilla de Roncham. También pensamos que la luz es esta cosa inmaterial, etérea, vaporosa, lo que digo, el aire. Pero Le Corbusier diría, en algún momento, yo compongo con luz. Y yo me atrevería a decir que la luz es el material más importante que él utiliza. Más que un ladrillo, más que la piedra, más que el hormigón, más que la madera. La luz se puede volver un material de construcción. Por eso pues he titulado esta charla Construir con luz. Bueno, aquí vemos uno de esos pequeños altares y vemos cómo la luz entra por la parte de arriba a raudales, pues está bañando esa pared que es rugosa y en la medida en que va bajando la luz se va como desgastando, se va agotando hasta terminar muy tenue. Imagínense ustedes que tienen un papel de lija y ese papel de lija es muy grueso y sobre ese papel de lija van a pasar una vela. Esa vela con el esperma que tiene va quedándose prendada de ese papel de lija rugoso. Y en la medida en que va subiendo, va entrando desde arriba, es muy fuerte arriba y se va desgastando a la parte de abajo. La luz es como si fuera algo material, incluso un líquido. Podríamos pensar en una especie de cera caliente, hirviendo, que vertemos y que arriba entra muy fuerte y que se va desgastando y que va quedando prendada de esas paredes. Aquí es donde se desvela como ese misterio que él decía, porque claro, ¿cómo causar misterio? Y él pone acá un trono de misterio, está haciendo una iglesia y lo que necesita hacer es causar misterio. Entonces, en ese nicho en ese baño de luz, hay partes sombreadas. Vamos a hacer un recorrido para saber de dónde sale esto un poco. Esa caverna que él pone en el fondo de una caverna. Y es algo que a él sucedió en ese viaje a Oriente, en Tívoli, en la residencia de Adriano. Este es el plano de la villa de Adriano y esta es una maqueta donde se ve lo que era la villa, que realmente era una ciudadela, era enorme. Y en la parte por acá vamos a ver que hay como una especie de pileta muy larga y aquí es el sitio que nos interesa. Vamos a hacer el recorrido, vamos a irnos aproximando. Antes vamos a entretenernos en otros episodios. Él recorre la villa, va viendo lo que hay, son ruinas y las dibuja. Entonces fíjese cómo dibuja esa misma ruina. Hay un óculo en la parte de arriba y a él le llama poderosamente la atención. Claro, cuando él fue, estaba derruido ese edificio, que es una terma, hace como el perfil, dibuja el óculo, muestra cómo se va reflejando la luz también sobre las paredes y hace esta sección, reconstruye el espacio, incluso dibuja la sombra, toma medidas, pero
piensa cómo incide la luz en ese espacio. Ya nos encontramos en este que se llama el Serapeum, que es un sitio como de fiestas y bueno, sí, hacían fiestas, ahí como una especie de piscina larga, y en el fondo está esa caverna que él dibujó. Vamos a irnos acercando. Aquí ya se alcanza a adivinar que hay como una secuencia de luz, sombra, y estos son los dibujos que él hizo. Él llevaba esta libretica y entonces ponen anotaciones, hace una secuencia. Esa luz en el fondo de la montaña. Entonces, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Como que el ojo queda atrapado y queda conducido hacia eso que nos abduce, por decirlo de alguna manera, nos atrapa la atención y que nos conduce hacia ese fondo. Se va acercando cada vez más, va dibujando cada vez más cerca hasta que se mete. Se mete en ese interior, dibuja la perspectiva. Estos dibujos él los traduce después para ser publicados, pero estos son los originales. Y aquí aparece el espacio, que es como una especie de bota, de zapato, donde en amarillo pinta cómo pasa la luz y toma medidas. Bueno, esta es la fotografía más reciente de este espacio, donde está como esa secuencia luz, sombra, que para Le Corbusier significa misterio y que luego traduciría en Ronchamp. La luz entra por arriba, es conducida por ese cuenco, por las paredes y es arrojada en la parte de abajo. Fíjense también que en la parte superior hay algo que es raro, porque la torre tiene como una abertura, una incisión, y esa incisión es profunda, y aquí la luz entra como a chorros, casi que a borbotones, entra a presión y pega muy fuerte en la parte de arriba y en la medida que baja se va desgastando. Este es el detalle constructivo donde se ve de qué consta. Sí, esto es como una cara, en efecto, pues si quien hubiera sospechado, esto es como una cara con dientes, nariz, ojos, y aquí, pues esta es la nariz, esta es la boca con los dientes. Resulta que en la nariz esto tiene una profundidad que hace que esas paredes laterales conduzcan como si fueran en un embudo ese cúmulo de luz exterior y lo arrojen precipitadamente y con fuerza al interior. Mientras que aquí se diluye un poco, porque hay un tamiz que hace que se diluya. Fíjense la sombra y la luz que se produce en la parte de arriba, mucho más arrojada, y esta es un poco más diluida. Son fotografías un poco ampliadas, porque digamos que aquí se ve como la torre y cómo esa luz va entrando en el interior de la iglesia. Esta foto la hice yo con una lente que se va moviendo y cómo esa torre se va relacionando con ese interior. Esta foto me gusta mucho porque es una foto del proceso del proyecto donde se ve a Le Corbusier. Él mandó a hacer varias maquetas, una de ellas en yeso opaca y esta segunda está hecha con alambres y con papel. Mira, ahora se me ocurre que puede ser un buen ejercicio para que nosotros hagamos en los talleres. Las líneas del alambre son las generatrices de las formas y luego el papel permite cierta translucidez, deja pasar un poquito la luz. Pero lo curioso es que aquí está Le Corbusier levantando la maqueta, haciendo una cosa que es rara y poniéndose casi en un sentido en que el que va a entrar a la iglesia vería qué es lo que descubre primero que todo. Y esta torre está orientada hacia el sol. Ahí le está dando, la maqueta le está dando el sol plenamente. Y él está viendo cómo incidiría la luz solar en esa maqueta. Vamos a continuar. Esta es otra de las capillas de oración, teñida de rojo. El color con la luz se transforma, es otra. Yo digo que al ver esto es como mirar la garganta de un ser humano o de un ser vivo, porque está casi que uno podría ver las amígdalas y ver ese interior. No se sorprenda como esta
analogía, porque lo biológico tiene mucho que ver en la arquitectura de Le Corbusier, pero también esa luz que entra a borbotones, que entra como encendida y después se va aplacando, pasa a un color mucho más rojizo. Y aquí vemos el conjunto desde arriba, aquí ya vemos como el flujo de gente que va entrando procesión por la iglesia, sale y se arremolina, no se alcanzó a hacer como ese cuerno que había antes, pero aquí habrían las 10.000 personas, ¿no? Con el altar exterior. Pero lo que quería mostrar era que esas torres son como periscopios. ¿Saben ustedes lo que es un periscopio? Es esto que sale de un submarino. Claro, el submarino no ve la parte superior a menos de que saque este tubo y vaya enfocándolo a distintos puntos del firmamento. Pues las torres funcionan como periscopios que miran a los horizontes. El mismo ejercicio que hizo Le Corbusier cuando llegó al lugar, este mira al naciente, este mira al poniente y esta mira directamente hacia el norte. Recordemos que estamos en el hemisferio norte. Nunca a esta torre le va a entrar la luz por acá. Siempre le va a dar por la espalda, por decir de alguna manera. Pero a esta le va a dar directamente. Miren, esto es lo que sucede. Está dirigida hacia el sol naciente. Bueno, ya miramos el altar interior. Hay unas cosas tanto llamativas, digamos. Hay una serie de agujeritos que eran como una especie de constelación. Esto es casi que la metáfora del universo, de la noche. Estas son las estrellas y esto parece ser como el sol o un astro muy refulgente. La luz entra por uno de los costados y aquí hay una columna de luz que no sabemos todavía en qué consiste. Vamos a ir detallando esta fotografía, la tomé yo en una de las visitas que he realizado y se ve más notorio, digamos, que la constelación. La pared no toca la cubierta, se separa unos 15, 20 centímetros. Hay unos puntos de apoyo, seguramente unas columnas que sostienen la cubierta, pero fíjense cómo ese hilo de luz desprende la pared de la cubierta. Y por aquí también prosigue. Y hay un chorro de luz. A las 9 de la mañana entra una luz potente, como si fuera una linterna. Y esa luz tiñe el interior y se ve reflejado sobre el suelo una sombra. ¿Qué podrá ser esa sombra? Es la figura de la Virgen María. Recuerden que uno de los cometidos que se le pidió a él era que le pusiera un sitio a la Virgen. Y hay como una especie de nicho donde esa Virgen gira, dependiendo si el rito es hacia adentro o hacia afuera. Y a eso de las 9 de la mañana le pega el sol y se ve reflejado como sombra la figura de la Virgen María. Vamos a seguir girando la vista. Vamos a mirar esa columna de luz. No sabemos qué hay detrás. Hay como una especie de truco porque la luz se penetra, pero la vista no se deja traspasar. No sabemos qué está pasando ahí. Y aquí ya hay, vamos a mirarlo desde afuera. Esto es lo que está sucediendo. Es la puerta que comunica el altar interior con el exterior. Y lo que ha hecho Le Corbusier es como una especie de trampilla, porque ha puesto unos elementos en hormigón, unos paneles en hormigón, que están como desfasados unos con respecto a los otros, de tal manera de que la luz se cuele por ahí, penetre, pero la vista no se escape. Entonces aquí fíjense que la luz se comporta como si fuera un líquido y esos paneles son como una especie de colador. Son un colador que lo que hace es permitir que fluya el aire, que fluya la luz, que entre en el interior de la iglesia, pero que la visión no se escape. ¿Por qué será que no le interesa que se escape por ahí? Vamos a seguir dando la vuelta. Por aquí hay los alvéolos. Son unos nichos un tanto curiosos. Tienen unos cristales de colores con unas pinturas. Tradicionalmente en la religión cristiana, los templos
eh, góticos estaban hechos a partir de vitrales y los vitrales cuentan historias, los santos, cuentan relatos de la Biblia y están hechos a partir de cristales con colores. Le Corbusier decía que estos no eran vitrales, sino que eran ventanas. Ventanas metafóricas, pero también ventanas reales para ver el exterior. Uno se puede meter en esos nichos y la mayoría de estos nichos son troncopiramidales, o sea, son más grandes, es como si fuera una especie de tronera, digo yo tronera. Las troneras eran de los barcos donde ponían los cañones o donde estaban o en los castillos, por ejemplo, quien haya ido al castillo de San Felipe en Cartagena ha visto las troneras y sabe que hay una boca más grande donde se mete el guardián, apunta con un rifle y del otro lado hay una boca mucho más pequeña que le ayuda a protegerse, pero esa forma cónica lo que, Produce, lo que permite es tener como una forma cuya luz es bien distinta. Entonces, la luz es muy concentrada en el fondo y se va disipando en las paredes. Vamos a ver unas foticos de esto. Por fuera, los agujeros, la mayoría son muy pequeños. Fíjense la diferencia que hay entre esto y esto otro. Pero realmente hay un espectáculo ahí. Y claro, ¿esto cómo se construye? Esto tiene una profundidad. El muro en su parte más gruesa tiene 3 metros, en su parte más delgada tiene 50 centímetros. Y es una superficie alabeada porque va con una curvatura. Esto se hace a partir de unas pantallas en hormigón con unas vigas de amarre y luego se construyen estas troneras que son realmente una capa de hormigón de 4 centímetros de espesor que se vierte como una especie de pistola y hacen estas formas. Yo en esta parte casi que prefiero no hablar porque es más como la imagen la que habla. Bueno, aquí se ve que esas troneras en efecto son como troncopiramidales. Entonces lo que hay que imaginar es el sol moviéndose por acá. Hay un momento en que la luz entra por este lado y por la tarde entra por acá. Con lo cual esas refracciones o esas paredes lo que buscan es tener mayor luz durante el día. Este diagrama me llama mucho la atención. Es un diagrama que se entrega del anteproyecto. El muro sur no está tan grueso todavía, pero ya se ve la intención de hacer unas ventanas muy profundas. Y también se ve en la sección, donde también esos troncocónicos, esas cuñas, pues se abren hacia el interior. Pero sobre todo me llama la atención este diagrama de orientaciones. Nosotros solemos regañar mucho cuando ustedes no ponen la orientación solar, porque es fundamental. O sea, eso es como el ABC un poco, sí, hace parte del ABC de la arquitectura. Esta es la orientación que hace Le Corbusier. Parte en 4 cuadrantes, pero fíjense, el este u oriente, sur, norte y occidente. Esos 4 cuadrantes los tiñe de negro, gris y blanco. Y eso denota un poco como la intensidad lumínica que recibe el edificio. O sea, hacia el norte, poca. Hacia el naciente y el poniente, medio. Pero hacia el sur, en el hemisferio norte, en Francia, es cuando recibe más. Si nos fuéramos a Australia, esto sería invertido. Y en el norte, pues la luz se recibe más de este lado. Y el sur, en cambio, estaría más oscuro. Pero aquí nos está hablando del sol, en este diagrama. Bueno, ustedes verán que estas troneras son más angostas adentro y más amplias afuera, casi todas. Y eso también corresponde a cierta tradición. Si ustedes miran los templos románicos construidos con paredes muy robustas, generalmente eran así. Las paredes eran, o las ventanas, más estrechas hacia afuera y más grandes hacia adentro. Con lo cual había como este efecto de perspectiva, pero también había un efecto de luz, que la luz se iba diluyendo. Si a esa luz yo le pongo colores,
Esos colores se pueden mezclar. Ustedes bien saben que el rojo y el azul da violeta. Se mezclan en ese espacio. Y aquí se van contando diferentes anécdotas. En este caso es el mar, el cielo, la luna. Es una manera metafórica de estar hablando de lo que hay arriba en el cielo. O también cantándole odas a la Virgen María, porque recuerden que esta iglesia está dedicada a la Virgen María. Bueno, ya hemos dado como un paneo de visión y ya estamos mirando hacia el poniente y vemos algo raro, y es que aquí no hay ventanas, pero hay luz. Y es porque por aquí, por esta torre, se entra la luz. Esa luz que discurre por ese cilindro se proyecta hacia el interior. Y aquí vemos como dos situaciones, hacia el naciente y hacia el poniente, y cómo, digamos, de alguna manera, en ese girar la vista y ser conscientes de que hay un transcurrir durante el día, esa atmósfera interior va cambiando. Yo he tomado fotografías de Ronchamp desde un mismo punto a diferentes horas del día y les aseguro que el edificio se mueve en el sentido casi literal. Si nos atenemos a esa definición de Le Corbusier de que la arquitectura es el juego sabio, magnífico, correcto, de los volúmenes bajo la luz, pero fíjense que esa luz siempre cambia porque se va moviendo con el sol en la cúpula celeste, pues el edificio en su interior también cambia. Y cambia cada hora, cada día, cada estación. No es lo mismo si estamos en invierno en diciembre o si estamos en verano en junio, porque la luz, el sol está más tendido o está más arriba. Es distinto. Entonces podríamos suponer algo, si esa luz hace que ese objeto sea distinto, esto es como una especie de organismo vivo. La verdad, también tengo que confesar que yo me he sentido como al interior de un estómago, casi que siendo devorado por un animal en el cual ese interior se hincha, se infla con la luz y exhala también. Hay como este movimiento de diafragma en el cual como que se está inmerso en algo que se está moviendo, se está contrayendo y se está expandiendo. Esas analogías de organismos no son extrañas. Le Corbusier decía que la arquitectura son como seres orgánicos, son como seres vivos. Decía, a veces uno ve los tendones, ve los huesos, ve las capas musculares. Entonces uno podría fácilmente como pensar en esta situación de que está dentro de un organismo y que ese organismo realmente transpira, se mueve. Bueno, y esta última foto de Ronchamp era como un regalito porque yo no sé si la profe Diana estaba por ahí, pero la invité. Este es un viaje que hicimos hace 6 años, algunos estudiantes, profesores de la Santoto. Nos fuimos de romería a ver cosas por Europa y vimos Ronchamp, y aquí estamos junto con el profe Gabriel Obando. También estaba el profe Felipe y algunos estudiantes y realmente disfrutamos mucho de este viaje. Bueno, Mm, podemos continuar como con otros episodios que tienen que ver posteriormente con temas de luz y con Ronchamp, como algunas influencias que ha habido de esta arquitectura en otros arquitectos. En este caso es Álvaro Siza Vieira, que hace esta iglesia en San Marco de Canavese, en Portugal. Es una iglesia que parece muy losiana porque es como estos volúmenes muy puros. Fíjense en esta abertura que hay por acá y luego por esta otra abertura, es una puerta enorme, casi como para gigantes. Y por dentro hay una cosa sorprendente porque las paredes se contorsionan. Esta es alabeada como la de Ronchamp, tiene unos alvéolos como Ronchamp, tiene una cruz como Ronchamp, tiene unas entradas de luz también parecidas a las de Ronchamp. La de la derecha es una ventana que él se inspiró estando en Cartagena, viendo la catedral, y es una ventana muy horizontal, muy bajita, que compensa esa luz superior.
Pero de alguna manera, pues Sisa, y él lo reconoce, está hablando con Ronchamp, no en unos términos literales, no está replicando exactamente la cubierta, no se identifica ahí, sino que está tomando un poco de ese espíritu iluminado y de iluminación que hay ahí y lo está un poco transformando y proponiendo en su propia iglesia. Esta otra iglesia es la Catedral de Los Ángeles de Rafael Moneo, un edificio monumental, bastante grande, pero también, por supuesto, que Moneo bebe de Ronchamp, este asunto de que la luz es cenital, la luz viene desde arriba, es una cosa como divina. Hay una tesis de doctorado de un arquitecto español que se llama Elías Torres, que se llama La luz cenital, justamente habla como de este fenómeno. Pero no es que se lo invente Moneo, ni se lo invente Cizann, ni siquiera Le Corbusier, eso viene de tiempos y de años milenarios. Estos son dibujos de Le Corbusier de la mezquita de Santa Sofía en Estambul, donde hace como el isométrico y hace la perspectiva. Incluso hace secciones. Entonces, fíjese que esas secciones son muy sensoriales en el sentido de la luz. Son más oscuras, hay unos nichos en la parte baja, pero el dibujo como que se va diluyendo y en la parte superior es tan iluminado que se desaparece. Es como se evapora el edificio. Miren ese interior. Pues en efecto hay una corona de ventanas que hace que esa parte superior sea mucho más liviana y abajo es más la penumbra, es más el peso, es más el espesor. Bueno, este es como la primera parte, entonces no sé, me gustaría como sentirlos y saber que están ahí y no sé si quieren que sigamos. Yo creo que podemos seguir, podemos hacer, pues, como digerir un poco todo lo que nos acabas de mostrar. Me quedo mucho con esa analogía que también a Oscar le pareció muy bella, la de entrar dentro de un gran animal, además, porque cuando nos muestras ciertas partes, también muchas veces te refieres pues como a un cuerpo vivo. Sí, Y voy incluso a la primera cita de Le Corbusier cuando hablas de el juego de los volúmenes, ¿cierto? Pero sí, entonces voy a unir eso diciendo que juego también implica la palabra movimiento, ¿cierto? Que es sí. al movimiento al que te refieres cuando ese sol pasa e ilumina la capilla de diferentes formas, ¿cierto? Para mí, pues, hay algo que me parece interesante y es que todos los altares tengan rojo, ¿cierto? Y cuánto juega con ese rojo, pues, al interior, me No, pero preguntaría. solo uno, o sea, de las tres capillas de oración, hay una, la que está mirando al naciente. Las otras dos son blancas. Las paredes están pintadas de rojo solamente en uno de los altares. Y los otros son blancos. Blancos, Ujú. son blancos. Bueno, Listo. están viendo. Espérate que Oscar nos hace una pregunta. ¿Cómo enseñar a nuestros estudiantes a percibir el espacio vacío? Eh, a no ver el lleno, a dibujar la luz. ¿Qué recomiendas para todos y todas? Bueno, no, es esto que estaba hablando de que pensamos que la luz, por ser inmaterial, que es como un aire que respiramos, pues no es tangible. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es como invertir esa concepción. Es lo mismo del vacío, porque a lo que es ese molde vacío no es tan evidente. Entonces hay que hacer una inversión, hay que mirar, es como cuando uno mira un negativo de una fotografía, claro, uno no la entiende muy bien, pero tiene que hacer, o como el plano Nolly, es como un plano Nolly, pues tenemos que ver el blanco, es aquello que está vacío. Por eso es que son tan útiles los Nollys, porque lo blanco se hace más visible a través de oscurecer lo otro.
Entonces, pensar el vacío en términos también de luz, pero claro que el vacío no siempre está del todo iluminado. Son dos cosas, porque vamos a ver enseguida que cuando se habla de luz, se habla necesariamente de sombra también, porque la sombra ayuda a hacer todavía mucho más evidente la luz. Ese es su complementario. Hay un texto bellísimo que se recomienda, El elogio de la sombra, de un japonés, se me escapa el nombre ahora, donde Eh, justamente sí, lo eh, tienes por ahí, sí, lo tengo. Tanizaki. muéstranoslo. Sí, Tanizaki, sí. Tanizaki. Lo podemos subir a al Drive. Ese es fundamental, fundamental, porque nosotros en Occidente nuestros ojos van más hacia el brillo, hacia la luz, y en cambio en Oriente, en Japón, se hace como más culto incluso al oscuro, a la penumbra. Se piensa que la penumbra es como lo maldadoso, lo escondido, lo que hay que ocultar. No, se hace como un llamado desde ese libro también a rescatar como la penumbra. Yo creo que lo que Le Corbusier hace aquí es sopesar y hablarnos de la luz, pero también desde el aspecto de la sombra. Entonces, volviendo a la pregunta de Oscar, el espacio, para entenderlo, para hacerlo visible, hay que hacer como esa especie de conversión. Casi que ponernos unas gafas de rayos X y ver en Noli casi siempre. Y entonces ese Noli, ese espacio, se cualifica mediante la luz, porque esas manchas blancas puede que sean mucho más oscuras en unos rincones y mucho más iluminados en otros. Y esa luz es la que incide en comprender ese espacio. Vamos Eh, a... Qué pena, Jaime Camilo levantó la mano. No Ah, sé. dale, Camilo. Sí, es que a propósito de lo que está comentando Jaime, esta mañana hablábamos con los estudiantes de Taller 9 sobre esto, sobre la importancia de ver la arquitectura de manera inversa, un poco como lo que, y más adelante lo vamos a hacer en el taller, que es trabajar como con esa idea de construir el molde del espacio de la cual habla Juan Antonio Cortés, y hablábamos como sobre esto, como que nosotros o la academia casi que siempre nos ha formado para tener una preocupación o un interés mayor por la arquitectura vista desde afuera, ya por la arquitectura formalista, que resulta como un objeto estético, como de exposición, pero finalmente es más importante invertir la vista y tratar de verla como ese organismo del cual habla Jaime, y que a veces nos asusta un poco cuando se piensa en el organismo por dentro, en esas imágenes que se toman, pero finalmente es bien interesante porque es inexplorado, porque nosotros normalmente no estamos dentro del organismo, sino que lo vemos como la preocupación del cuerpo por fuera, ¿ya? Y en eso, pues creo que para los estudiantes, no solo del taller 9, sino de todos los que están acá presentes, pues hay que insistir muchísimo en que nosotros los arquitectos trabajamos con espacios, y esta lección que nos da Jaime como de ver el espacio, de construir el espacio, resulta como esa premisa del espacio que te emociona, el espacio que te cautiva y que te mueve fibras cuando lo conoces, más que el resultado de una forma final que haya sido buscada. Bueno, vamos a proseguir con otro porque la idea era como mostrar construcciones hechas con luz, no solamente quedarnos en Ronchamp, sino ver otros ejemplos. Y vamos al convento de la Tourette. La Tourette es hecha en el 57, 7 años después de Ronchamp, y cuando uno llega ahí se impresiona sobre todo como por el material. Esto está hecho en hormigón. Fíjese que es un hormigón en muchos casos que uno dice mal acabado, mal construido, y a esto se le llamó brutalismo en arquitectura. Creo que fue Rainer Banham o alguien de estos británicos que le puso como este apodo, intentando decir que era brutalista en que los materiales se mostraban desnudos, se mostraban tal cual. Y creo que poco de esa intención tenía Le Corbusier, porque a él le interesaba era que el material fuera expresivo, pero sobre todo en términos de luz y de sombra. Cuentan una anécdota que en Ronchamp, en la cubierta de hormigón, cuando desencofraron, le quitaron los moldes a la cubierta,
se quedó viendo todas las ranuras y todos los veteados de la madera y se veía como un casco de un barco, muy, muy imperfecto. Y entonces el maestro de obra va y le dice a Le Corbusier, mire, lo sentimos mucho, intentamos hacer lo mejor que pudimos, pero salió imperfecto, salió muy rugoso. Y Le Corbusier, al ver aquello, estaba tan emocionado que abrazó al maestro de obra y le dijo que eso era lo que él buscaba. Y aquí uno puede como darse cuenta de que esas paredes son imperfectas en el sentido de que no están lisas, no están revocadas, están llenas de poros, de agujeros, se ven las piedras, pero es que era eso lo que él buscaba. Él buscaba que el material se volviera expresivo, pero en términos de la luz. Vamos a darle la vuelta al edificio, vamos a recorrerlo. Esto primero que vemos es brutal, porque imagínense que están viendo como una manzana de un edificio que mide una manzana. Pueden haber 80 metros de largo por otros 80 de profundo. Esto primero que lo recibe a uno es la iglesia. Y después hay una endija entre la iglesia y esto que le sigue. Vamos a ir dando la vuelta. Hay unas como otros alvéolos, como casi las celdas de las abejas. Esto es como un panal que ya dejan entrever un poco que son las celdas de los monjes, las habitaciones que están en la parte de arriba, están coronando el edificio. Y cuando uno va dando la vuelta, pues también descubre que el edificio está como desconectado del suelo, no lo toca o lo toca mínimamente, está como parado en zancos. No se posa del todo, salvo la iglesia. Es un edificio palafítico, pero aquí se asienta sobre el terreno. Y además le sale como una jiba, una joroba. Ya puedo anticipar que esa joroba corresponde al órgano de la iglesia. Y hay unas ventanitas también, que ya veremos enseguida de qué se trata. Esas ventanitas, no sé si ustedes lo alcanzarán a ver desde ahí, pero no son como cortadas en salchichón casi, o sea, son en diagonal. Ahorita vemos cómo incide la luz ahí. Vamos a seguir dando la vuelta y ya estamos entre la iglesia y en esa endija que hablábamos antes. Hay una separación entre el cuerpo de la iglesia y lo que son, eso que es como una especie de U, donde están las celdas de los monjes. Vamos a enfocar todavía más. Miramos la fotografía blanco y negro y eso también nos recuerda un poco como esa intención griega de Corbusier. Esa imagen de la derecha la coge él prestada y la pone en uno de sus libros para hablar acerca de la luz, pero también acerca del paisaje. El edificio lo que hace es dirigir la mirada, atrapar la mirada y dirigirla hacia el paisaje. Lo que importa ahí, vamos a leer lo que dice Le Corbusier. El Partenón, Fidias, al construir el Partenón, no actuó como constructor, como ingeniero o trazador de planes. Se daban todos los elementos. La suya fue una obra de perfección, de alta espiritualidad. Está hablando de un hecho plástico. Fidias era un escultor. Y aquí lo que está mostrando es como la relación del edificio con la silueta del paisaje. Un poco lo que también se está insinuando acá. De seguro hay como memorias que están inmersas en eso visto, copiado, publicado y luego hecho en la arquitectura. Aquí vemos dos plantas de la Tourette. La de arriba es la más inferior, donde se ve la planta de la iglesia, que es una caja, es un rectángulo, una caja de zapatos, y tiene dos dependencias que hacen cruz. Una es la sacristía, donde los sacerdotes se cambian, se ponen sus batas, y estos son unas capillas de oración. Ahí se ve cuán cerrado es este elemento. Y luego esta otra planta más superior, donde se ven unos pasillos de circulación con unas celdas que corresponden a las celdas de las habitaciones de los monjes. Vamos a ir mirando, vamos a entrar primero a la iglesia. Resulta que esto es un claustro y tiene unas circulaciones que hacen una cruz. Esta es la entrada a la capilla. La capilla tiene un sitio de congregación de los monjes, tiene un altar
Y luego hay feligreses que vienen de fuera de la calle, no del barrio, porque esto es una campiña, es del campo, entran por aquí, por la parte superior, y se sientan por acá o están en misa por acá. Entonces esto es para los monjes del monasterio y esto es para los vecinos. La puerta pivota también, igual que Ronchamp, es una puerta que parece una escotilla de un submarino, metálica. Y esto es lo que se mira cuando uno entra en la iglesia. Estos son los butacos de los monjes. Aquí está el altar, está esta rendija, otra columna de luz, muy parecida a la de Ronchamp. Y a izquierda y a derecha hay dos hendiduras, dos aberturas, una para los altares y otra para la sacristía, que es esta. Y estos son los cortes en salchichón que les decía antes de las ventanas. Fíjense que el sillar no es horizontal, sino que es inclinado. Ya veremos también por qué. Fotografías en blanco y negro, mirando hacia el altar, una mucho más exagerada, se ve que es una caja tal cual, bastante oscura, con unas aberturas muy precisas. Y en la parte superior, en la cubierta, hay como una endija también. Ya miramos hacia la parte posterior, hacia lo que es el órgano de música, la, la, pues el lomo que veíamos antes, esa protuberancia que le salía, digamos, a la caja, y vemos las ventanas con esos cortes en salchichón, llamo yo, que es más como diagonal, y vemos cómo incide la luz. La luz entra también a chorros, como si fuera un raudal, y baña, y tiene color además, porque hay unas que son amarillas, rojas y verdes. La luz tiene como esa propiedad. Algo que se me olvidó decir es que la luz podría uno asemejarlo al agua. Imaginen ustedes que tienen una manguera a presión y de repente esa manguera a presión echan el agua en un embudo. Si el embudo tiene la boca más pequeña abajo, esa agua en la parte de abajo sale muy fuerte, con una presión muy fuerte. Contrario a cuando le pone la manguera por el orificio más pequeño y sale más tenue, digamos. Entonces, uno podría hacer el símil de que la luz es como el líquido también, o como las personas. Veíamos antes ese flujo de personas entrando a Ronchamp y arremolinándose. También las multitudes funcionan como el líquido a veces. Bueno, vamos a seguir. Aquí hay plantas y cortes de la iglesia. Se ve esa entrada de luz superior. Aquí no toca el muro. Hay una pequeña entradita como en Ronchamp. Eh, Hay unos escalones. Este es el altar, pero es una caja bastante hermética, digamos. Y ahora vamos a mirar hacia los costados. Este es la sacristía. Fíjense que tiene una pared inclinada y unas aberturas superiores. Esta está bien porque ahí se ve cuando encienden las luces de la sacristía para cambiarse en los hábitos, pues bueno, ya tiene como otra atmósfera, pero la luz viene desde arriba. Y aquí en la sección se ve como esta es la sacristía, este es el muro inclinado, y aquí hay como unas troneras, otras troneras que inyectan la luz, y del otro lado también hay otras troneras que son cilíndricas, como en forma de cono. Estas son las que inyectan luz hacia la sacristía, que por fuera se ven así, y del otro lado están los púlpitos, que también es un espectáculo de luz y de color, porque hay unas luces que van a dar directamente a unos muros amarillos, rojos. Yo aquí me voy a silenciar un poquito para degustar un poco más estas imágenes. A veces se tiñen con colores.
Y estos son los púlpitos de oración que están justamente por detrás. Aquí se ve un muro que es alabeado, como en Ronchamp, y todo este efecto se puede entender cuando uno mira desde afuera. Este es como una especie de riñón, un elemento orgánico, curvilíneo, y estas las troneras circulares que inyectan la luz. Bueno, vamos a mirar las celdas de los monjes. Son estas adosadas a unas circulaciones. Fíjense estas circulaciones, porque después vamos a ver algo. Y estas circulaciones a veces se estrellan contra unos cul-de-sac, que son como unos pasillos que no continúan. Aquí, aquí, aquí y también aquí. Vamos caminando por esos pasillos. En el fondo no se ve que hay nada, pues no, un poco raro. Entramos en una de las habitaciones y vemos que son habitaciones muy estrechas. Pues esta es una cama que mide 90 centímetros. Las paredes son rugosas, salvo este trozo. Pues hay un escritorio, hay una logia en la parte exterior donde los monjes leen, oran. Esta es la planta de una de esas habitaciones. Es un chorizo, o sea, es una forma bastante larga. Tiene 1,83 de ancho. Es muy estrecho. De manera que uno extiende los brazos y si toca las paredes. Pero es muy largo. Tiene alrededor de 5,50, algo así. Entonces está dividido. Cuando uno entra, tiene la posibilidad de lavarse las manos, tiene el armario para cambiarse, una cama, un sitio de estudio pegado a la ventana y esta que es la logia. Es un chorizo, o sea, muy largo y muy estrecho además. Esos son dibujos que encontré en internet con medidas, miren, 1,82. Cuando termine la charla, ahora ponen sobre el suelo, miden 1,82 y después ponen 5 metros y hacen, ojalá tómenle una foto a esta planta. Espera un momentico. Y lo trazan en su casa para que se den cuenta de las proporciones que tiene este espacio, porque es muy estrecho, pero muy largo. Y es como una secuencia. Claro, aquí está un poquito más oscuro, pero es el sitio como íntimo de cambiarse, de lavarse las manos, aquí de dormir. Luego hay luz aquí porque está leyendo, está concentrado y aquí está orando y contemplando el paisaje. O sea, en una misma habitación se realizan 1, 2, 3, 4 actividades. Aquí vemos como la profundidad del espacio y luego la relación con la naturaleza. Y por fuera tienen estas texturas que también son como totalmente adrede. La piedra con el cemento hace esta textura rugosa que también causa unos efectos plásticos y la celda, que está más profunda, está oscura. Bueno, vamos por los pasillos. Esta es una planta más inferior. Y este es un diagrama que me encontré de cómo se circula. Entonces uno viene de la calle, entra a la iglesia. Realmente este no se entra por aquí, se entra por aquí. Luego entra por esta puertecita y la administración, la recepción, y uno empieza a hacer zigzag. Por aquí va teniendo una relación con afuera, y a veces entra y tiene relación con adentro, porque este pasillo es más hacia el interior. Estas son circulaciones hacia afuera. Miren que se ve el bosque, esa ventana larga que está a la altura de los ojos. Distinto sería si estuviera a la altura de los tobillos o arriba, que no viéramos nada, pero está puesta adrede a la altura de los ojos. Y a veces esa ventana no es longitudinal, sino que es como una forma ajedrezada. Ya lo vamos a ver. Otra vez la ventana horizontal a la altura de los ojos y en esos pasillos que les decía antes, al final de todo hay una cosa rarísima porque le pone como una tapia. O sea, eso es como un muro, es una pieza prefabricada de hormigón. Yo no puedo mirar qué hay detrás, pero entra luz. Es muy raro. Nos han enseñado que las ventanas son para mirar, pero en esta en particular no podemos mirar, como tampoco podemos mirar en Ronchamp en esa columna de luz, donde la luz quedaba atrapada, más la vista no podía pasar.
Mírenlas, aquí están. Son estas tapas que obstruyen la vista. Vamos al oratorio que está en la mitad, es este espacio que está aquí en el patio. Es un cubo levantado del suelo que tiene unas pequeñas aberturas de luz. Es una luz que entra por arriba, también como por unas troneras, y hay unas ventanitas muy, muy delgaditas y muy largas a los costados que causan estos efectos de luz. La luz, dependiendo de la posición del sol, esta puede entrar a chorros, muy definida o muy diluida, dependiendo de la hora. Aquí vemos el oratorio con las ventanitas y las troneras. Vamos a ver el claustro. Es un claustro típico, es una tipología súper reconocida. De hecho, Le Corbusier dice que se inspiró en la cartuja de Emma, que es una cartuja, eh, no sé de qué siglo cisterciense será, donde en su viaje, en uno de sus viajes en 1907, tenía 20 años y se fue aquí e hizo dibujos. Este es el claustro. Fíjense que hay como las celdas, estas son casi que celdas, son casi que casitas, más bien casitas. Los monjes cultivaban acá, había un corredor de circulación que conectaba todas las casitas y ese corredor perimetral hacía un cuadrado que tenía una cruz en medio. Los monjes salen a caminar por acá, se encuentran, yo no sé si estos eran de guardar, no podían hablar, o sí podían hablar, no lo sé, pero digamos que este era el sitio comunitario. Y aquí está la iglesia. Le Corbusier hizo dibujos sobre esto, hacía como la celda, hacía la sección. Esta es la logia, muy parecida a la que ya hemos visto en relación con la naturaleza. Y para Latourette hace tal cual clavado el esquema, o sea, hace un claustro cuadrado con una cruz, que es como por el sitio por donde se camina, tal cual pasaba aquí, con esa cruz, lo hace, pero además añade cosas raras. Por ejemplo, aquí hay como un tubo que va desde la parte de abajo hasta la cubierta. Eso es un poquito raro, pero bueno, ya sabe que las celdas van por aquí, que la iglesia está de otro lado. Vamos a mirar este patio. Hay una cosa que es curiosa y es que esa cruz está como levantada, no toca el terreno. Y ahí hay objetos, está el oratorio, están los pasillos estos de circulación, están las ventanas estas a las alturas de los ojos, pero también está el ajedrez, parece como un ajedrez. Estas son las alturas, las ventanas a las alturas de los ojos, y esto es el ajedrez. Y fijémonos que en la parte de abajo no hay como mayor cosa, bueno, no hay cómo entrar a ningún sitio. Todo esto es deshabitado. Realmente el edificio, como está palafítico, la parte de abajo es inhóspita. Inhóspita es como no vivible, no amable, no alberga una actividad. Mejor dicho, esto es como excluyente. No es bueno estar ahí. Si en el claustro tradicional, me vuelvo como al claustro tradicional, los monjes deambulaban por estos pasillos y se encontraban y se resarcían aquí, este era el sitio común, porque aquí no pasa lo mismo. Si se está tomando una tipología que es reconocida, ¿por qué no se hace lo mismo? Y este sitio es excluyente totalmente, es inhóspito, ¿verdad? Es árido. No hay ninguna entrada a ese patio. No hay ninguna puerta que nos dé acceso al patio. Esa crucería, esa cruz de circulación es como si fuéramos por un tubo de esos de los toboganes de los niños donde no podemos ver lo que hay al lado. En este caso sí podemos ver lo que hay al lado, pero no podemos salir. Entonces es una cosa extrañísima porque, claro, no podemos pisar el patio. Y sin embargo, hay una salida que da al exterior, pero no da al patio. ¿Por qué?
Si Le Corbusier está tomando un modelo que está replicando una tipología, ¿por qué no nos permite? Además nos está incitando cada vez más, o sea, nos está poniendo las ventanas a la altura de los ojos y estos ajedrez, o sea, nos está obligando a mirar hacia adentro. Y en el fondo nos encontramos con esas ventanas tapiadas que no nos dejan que la vista se escape. Miren, son estas ventanas. O sea, no nos está dejando mirar hacia afuera, nos está obligando a mirar hacia adentro, pero no nos permite pisar adentro. ¿Por qué? Miren las ventanas tapiadas. Bueno, yo tengo una teoría y es la siguiente. Esto funciona como si fuera una especie de urna. Las urnas guardan objetos que son sagradas, pero uno no puede acceder a la urna. Es como una especie de pecera. Uno mira el pez, tiene como un cariño por él, una referencia. En las urnas guarda lo más preciado, pero no puede acceder a la urna, no puede estar por dentro. En las urnas se guardan los objetos sagrados. ¿Y qué hay dentro de esa urna? Pues hay un oratorio, que es un cubo, la cubierta es una pirámide, hay unos pasos en cruz, hay una escalera en espiral que hace un cilindro. Estos son como los juguetes de Le Corbusier. Este es el cuarto de los juguetes de Le Corbusier, donde no nos deja entrar, pero sí mirar. Y de hecho, él en un libro de Hacia una arquitectura dice, la luz acaricia las formas puras. Miren abajo. Esto produce, ¿qué produce? Produce emoción. Los volúmenes simples desarrollan inmensas superficies que se enuncian con una variedad característica según se trate de cúpulas, bóvedas, cilindros, prismas, rectángulos o pirámides. La decoración de las superficies pertenece al mismo grupo geométrico. El Panteón, está hablando de Roma, el Coliseo, los acueductos, la pirámide de Cestio, los arcos de triunfo, la Basílica de Constantino, las termas de Caracalla. Todos esos son formas puras que él traduce acá. O sea, de alguna manera, yo digo que este es el patio de los juguetes del Corbusier, porque ahí guarda como sus juguetes preciados que los está exhibiendo y nos los está mostrando. Bueno, pero entonces si no hay sitio común, ¿cuál es el sitio común? Si había un sitio tradicional, pues está en la cubierta. Si no podemos tocar el suelo, los monjes se reúnen y se encuentran en la cubierta. Ha trastocado totalmente, ha reinterpretado una tipología, porque no la ha copiado tal cual. Ha tomado el modelo del claustro como de rectángulo, sin embargo lo ha interpretado para llevarlo a otra situación. El sitio de confluencia ya es la cubierta. Recuerden que él tenía una rampa que subía. De hecho, aquí está como toda la idea del proyecto. Siempre diagrama de orientaciones. Muchachos, por favor, siempre diagrama de orientaciones. ¿Dónde sale el sol? ¿Por dónde se oculta? ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo es lo que lo envuelve? Y esta sección, aquí hay tres ideas. Localización, entorno, que es lo que se ve. Y luego aquí hay una sección, la rampa exterior y una promenade que va hacia la terraza jardín. Aquí está el proyecto. Está dicho todo en esta hojita. Bueno, creo que esta era no es la última. Creo que la penúltima, donde está Le Corbusier junto con los monjes. Y bueno, no, me faltan unas cuantas, pero bueno, voy a ir muy deprisa. Resulta que en esto de la luz, pues Le Corbusier tenía una gran pleitesía por el sol, porque el sol es la fuente de luz. Si estamos trabajando de luz, si estamos hablando de luz, es preciso saber de dónde proviene esa luz. Y había como una referencia al rey sol en un texto de Stanislaw Fomus, que es un teórico de arquitectura muy importante que habla sobre Le Corbusier, y habla que Le Corbusier le tiene como una especie de pleitesía y de reverencia al astro sol. Aquí vemos a Le Corbusier con un diagrama de la unidad de habitaciones de Marsella,
y el Rey Sol. El Rey Sol. Este, que es el Palacio de la Asamblea de Chandigarh, tiene la cámara, que es tronco piramidal, y en una sección Le Corbusier pintaba esto y escribía: dentro del Palacio de la Asamblea, posibilidades de fiestas cósmicas, la luna, el sol. Tanto así que le dedica poemas en un libro que hace, que se llama El poema del ángulo recto, donde hace unas litografías dedicadas al sol. Esta es la órbita del sol en invierno y esta es en verano. Nosotros no somos tan conscientes aquí porque estamos en el trópico, pero en Islandia, por ejemplo, en los países más donde hay casi 6 meses de día y 6 meses de noche, o Alvar Aalto en Finlandia, pues él sabía muy bien que había un sol muy tendido en invierno y había un sol muy canicular, muy arriba en verano. Y aquí dibuja el ciclo solar durante el día y durante la noche. También es como una oda al sol. Y luego habla del ritmo solar de las 24 horas, el ritmo de la actividad de los hombres. Nosotros estamos regulados por ese sol. De hecho, tenemos como unas hormonas que se nos despiertan cuando hay sol y otras que se desactivan cuando es noche. Y aquí lo vemos contemplando el sol y ese ciclo sinusoidal. A partir de esa horizontal, cuando el sol se levanta es de día y luego cuando es de noche. Y luego ese sol y la Tierra girando en torno a él 365 grados. O sea, Le Corbusier era una especie de astrónomo que tenía muy latente, muy presente dónde estaba el sol o cómo giraba la Tierra en torno al sol. Y mostraba también esos ciclos sinusoidales cuando era verano o cuando era invierno y prevalecía la noche, o cuando era el equinoccio, que el día y la noche eran iguales. Y es tanta la pleitesía que hace un edificio y le hace la sinusoidal con la horizontal, que es la Maison de l'Homme en Suiza. Hace un edificio dedicado al sol o hace una puerta dedicada al sol con sus órbitas celestes. Esta sí es la última. Y este es uno de sus últimos proyectos en Chandigarh, que yo no sé si lo alcanzará a ver culminado o no. Se llama La Torre de las Sombras, donde habla de sombras. O sea, este edificio es una cosa metafísica, es muy raro, porque fíjense que no tiene dependencias, no tiene cuartos, es pura piel, pero esa piel tiene profundidad y tiene brisoleils. Y ese brisoleil causa sombras en el suelo. Otra vez el tema de la luz y de la sombra. Y así, aquí ya termino, porque también es importante tener en cuenta como ese elogio de la sombra, porque para tener luz hace falta también tener sombra. Bueno, creo que me extendí, pero bueno, tenía que vaciar un poco todo esto y compartirlo con ustedes. Ahora sí, si quieren, hablamos un poquito, o ya está muy tarde para ir a almorzar. No, podemos conversar. Ah, bueno, sí, ya está. Pero podemos conversar un poco. Y frente a lo último que dices, la sombra, yo la veo como el soporte de la luz, o sea, la sombra llegaría a ser casi como ese bastidor, es el que le permite la que le permite a uno dibujar sobre esa superficie. Sí, es complementario, tiene que haber sombra para que sea notoria la luz. Digamos que, y sobre todo en esos espacios religiosos, hay más sombra que luz, pero es justamente por eso que se hace notoria la luz. ¿Qué tipo de espacios están trabajando, Ana? Estamos trabajando escenas de Blade Runner. Mm, Incluso se me ocurría que el siguiente ejercicio por el que podemos continuar es invertir las imágenes, lo que mencionábamos ahorita, en el cambio entre Rocham y Latourette. Ver esas imágenes en negativo creo que empezará a resaltar cuál es el poder de esa sombra. mm. Sí, puede ser un buen ejercicio. Aunque Blade Runner es muy oscuro y muy vaporoso, es como toda la atmósfera un poco
¿Poco qué? Tal vez un poco lúgubre, tiene algo Sí, de lúgubre, sí. sí, tiene, pero bueno, también puede ser, sí. Pero tiene unos puntos de textura, de reflejos, o sea, tiene muy buenos temas para poder mostrar. Por ejemplo, hay unas superficies donde muestran lo que tú nos hablabas de Ronchamp, donde la sombra se queda en esa superficie rugosa, la sombra no, donde la luz se queda en esa superficie rugosa y genera pues, y no va más allá, sino que se queda pues como atrapada, ¿cierto? Mm, Incluso tiene una escena que estábamos discutiendo en clase donde es un interior, muchos son interiores, es un interior de un edificio y tiene un corte muy neoclasicista. Entonces mirábamos cómo la luz se queda en las ranuras del acanalado de las columnas. Entonces me preguntaban, ¿y tenemos que hacer el acanalado de las columnas? Yo, claro, es que la sombra se quedó ahí, ¿cierto? Y es lo que estamos viendo, es precisamente lo que estamos mirando, la sombra se quedó ahí. Entonces, definitivo, las vamos a hacer. Sí. Hay otras películas del expresionismo alemán, por ejemplo, que utilizan mucho el blanco y negro y son muy potentes, como en términos de luz y de sombra. Son películas en blanco y negro. El Doctor Zhivago, por ejemplo, es una de ellas. También hay una que se rueda en Viena, El tercer hombre, sí. Entonces, son súper expresivas y entonces exageran los rasgos, ponen iluminaciones muy fuertes, mojan los pavimentos para que brille más. Bueno, hay unas películas como esas del expresionismo alemán que son muy, muy incisivas como en temas de evidenciar la luz y la sombra. Mm. El doctor Caligali nos dice Oscar. Sí. eh, yo Mm. no he tenido casi la oportunidad de ver estas películas, pero las voy a buscar. Recuerdo mucho en esta película que se llama, que es muy contemporánea, 1800, no, 1900, eh, creo que sobre la Primera Guerra Mundial. Y el Ujú. Sí, ese es reciente, mil que es novecientos diecisiete sí. el desembarco en Normandía. Sí, Mm. que tiene una escena que un pueblo ha sido bombardeado, completamente destruida, y parece pues, una secuencia del expresionismo. Son esas sombras en ese pueblo, porque él llega de noche, Mm. el protagonista, pues, que es el que uno sigue durante toda la película. Muchísimas gracias, Jaime. Discúlpanos la trasnochada, la amanecida más bien. No, Yo, antes yo te tengo que agradecer porque me pusiste en una tarea que terminé agotado, pero resarcido porque me despertó como las pasiones y buscando en las fotos y todo. Y este tema, pues, como de Le Corbusier que pretendió a veces como alejar, de repente me ha contaminado otra vez y me ha apasionado. O sea, gracias por devolverme como a esta revisión y hacerme cambiar un poco el discurso porque también me ha hecho entender otras cosas y volverlas a repasar. Gracias a ti, Ana. bueno, no sé si yo sí veo una estudiante, Erika, si tienes alguna pregunta para hacerle al profe. Creo que es, o sea, hablas muchas cosas de las que mencionamos en clase, cómo analizábamos esas fotografías. Eh, Profe, yo. sí. No, no, profe, no, no, mira que pues, sí le estaba prestando mucha atención y es Erika, súper interesante, muy interesante todo lo que él muestra y cómo se proyecta y todo eso y Eri- quedo como abrumada con tanta información, la verdad. Erika,
Erika, ¿me escuchas? Señor, hola, buenos días. Buenos días. Prende la cámara, por favor. Prendamos la cámara todos para vernos. Yo quiero verlos. No importa si están manejando en el trabajo, en la hamaca, no importa. Erika, hola. Hola. Cuéntame. No, pues nada así en particular, no, la profe nos había mencionado pues sobre la actividad del día de hoy y traté al máximo de asistir, a pesar de que acabo de terminar también clase, porque estaba en clase. Entonces trataba de escuchar los dos al mismo tiempo y me perdí muchas partes, me miré, fue la primera de este proyecto de Le Corbusier, el primerito, no recuerdo cómo es que se llama, la primera capilla que estabas mostrando. Ronchamp. Esa, exactamente esa. Entonces la forma en cómo se disponían los vanos y todo esto, y ahorita con este proyecto que estamos haciendo en taller, entonces aporta demasiado. Bueno, me alegro. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Anita Estrada, no sé si está por ahí. Agradecer mucho pues a Jaime por esa charla, que es súper inspiradora. Yo no había tenido la oportunidad de ver, aunque dijiste pues que la habías variado, de ver las charlas que habías dado en otros semestres sobre este tema. Yo creo pues que es como un material súper valioso para lo que estamos trabajando en taller 2. Tuvimos como inconvenientes, sobre todo con los de la jornada de taller 2, para que pudieran asistir en este momento, pero precisamente con la grabación pues lo vamos como a replicar a ellos, que tenían ya una clase programada. No, pues, quedo como muy agradecida. Bueno, no, si quieres les paso los PDFs. Les puedo pasar los PDFs. Está bien. Te los mando, Ana, si quieres. ¿Me recuerdas si te los mando? Sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. Perfecto. Y luego me invitan al resultado, que siempre me ha Eso gustado ver. estaba pensando, Sí. estaba pensando exactamente eso, sí, creo que si llegas a la entrega sería genial. También, o sea, era imperdible para nosotros pues como abrir este módulo con tu punto de vista frente al tema, entonces por eso pues también lo hicimos. Ok. Muchas gracias, Jaime. Bueno, no, de nada, con gusto. Nos vemos. Chao. Chao. Camilo, hasta luego. Chao, muchas gracias Ana, Jaime por chao. esa bella lección. Chao a Bueno, todos, chao Ana, hasta Chao. luego. chao a todos, nos vemos. Feliz Chao. día. Feliz día.